Muy bien, acá estamos, 95.3, Tiempo XFM. Vamos ahora a una comunicación telefónica. Hemos ya comenzado con los bloques de entrevistas políticas. Vamos a tener la primera nota con el doctor Ricardo Bianchini, intendente de nuestra ciudad de Hernando. Así que ya lo tenemos en línea, lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, intendente? Buen día, Silvina. ¿Qué tal? Muy bien, trabajando. Trabajando, bueno, sí, un año, la verdad que viene con todos los condimentos para hacerlo totalmente particular, pero hemos pautado una nota para poder charlar, ya como para poder entrar a hacer un balance del primer tramo, cortito el tramo como intendente, así que me gustaría poder escucharlo de sus apreciaciones de este primer trayecto, de su gestión. No, muy contento y muy conforme con lo que estamos realizando. Si bien no tenemos todavía, no hemos cumplido el primer trimestre, pero bueno, tratando de ordenar un poquito. No te olvides que son los peores meses, diciembre, enero y febrero, por una cuestión de que caemos en número de operarios, de empleados, por el tema de vacaciones, primero por el tema de la fiesta, después por el tema de vacaciones. Y bueno, recién ahora en marzo es cuando ya la municipalidad, ¿no es cierto?, se encamina a la normalidad, ¿no es cierto?, en lo que hace al trabajo propiamente dicho de cada área. Tal cual. Que a lo mejor todavía puede haber alguna falencia en algún área, pero es porque estamos, ¿no es cierto?, netamente disminuidos en personal por el tema vacaciones. Claro, en el medio acá en este periodo, el 15, como siempre se hace, fue la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Ahí usted estuvo puntualizando una serie de temas. Por ejemplo, yo recuerdo que habló del tema viviendas, así que fue uno de los aspectos. También habló de esa reunión que había tenido con el ministro Franco por el tema de las retenciones cero al maní, a la industria, a la economía regional, como se le reconoce. También estuvo hablando de la declaración de la emergencia en nuestra ciudad de Hernando, entre otros aspectos. ¿Qué me puede decir al respecto, doctor? No, que bueno, el tema vivienda, como lo planteé en el discurso, es un problema que nos tiene muy preocupados, no solamente a nosotros como municipalidad y como ciudad de Hernando. Este es un problema que ya excede a la provincia también. La provincia tiene un problema habitacional muy, muy amplio, y que bueno, y que con todo agravado más aún, ¿no es cierto?, con todo este clima de ida y vuelta que hay entre nación y provincia, y nosotros estamos en el medio. Entonces, claro que estamos preocupados. Nosotros teníamos, de la gestión anterior, se habían aprobado en Nación 70 viviendas que estaban aprobadas, como otros proyectos también que había. Y bueno, hemos pedido informes acerca de eso en Buenos Aires y está todo parado. El primer mes nos dijeron que bueno, que era hasta que se reacomodaran todos los ministerios. El segundo mes que no, porque tenían vacaciones. Y bueno, entonces tendremos que hacernos personalmente un viaje a ver en qué quedó, en qué instancia ha quedado eso, si vamos a tener alguna posibilidad de poder proyectarlo, de poder realizarlo. Son 70 viviendas que para nada alcanzan a la demanda que tiene Hernando, pero bueno, eso viene de Nación. Claro, pero todo si sumaría. vos me preguntás, lo veo muy difícil. No es que uno sea negativo en esto, que vea las cosas de otro color, pero lo veo difícil a cómo está planteada la actualidad política hoy día. Claro, sí, que es lo que estamos muy, pero muy perplejos. Yo hoy arrancaba el programa diciendo, bueno, se va a venir la apertura de sesiones, el discurso del presidente y toda la expectativa que ha generado. Realmente parece como cuando se está por hacer un lanzamiento de una película, de alguna novela, de alguna cosa así. Todo lo que está aconteciendo realmente, que ya vamos a ir para analizar la parte nacional y provincial más adelante de esta nota. Digo, doctor,
Todavía se sigue hablando sobre el tema de la declaración de la emergencia. El otro día yo estuve haciendo las notas tanto sea con el presidente del Consejo Deliberante, con el doctor Jorge Basalo, como así también con el doctor Jorge Yamul, en representación de Somos Hernando, y hemos tenido las aclaraciones y la postura de un lado para del otro, pero de repente desde lo que es Somos Hernando siguen insistiendo que no hay compatibilidad lo que está escrito dentro de esta declaración de emergencia relacionado con lo que luego ustedes, como funcionarios públicos desde el Departamento Ejecutivo Municipal o los concejales oficialistas, dicen respecto a cómo está el panorama del municipio. Estas preguntas las seguimos reiterando porque estamos en las primeras notas con todos los agentes de la política, como les digo yo. ¿Qué me puede decir al respecto, doctor? Te voy a decir lo mismo que dije. Nosotros tenemos un municipio que está ordenado, que paga los sueldos al día, jamás dejó de pagar un sueldo fuera de término. Tenemos deudas acordadas en plazos de pago. No tiene deuda el municipio en dólares, lo cual sería un problema. Hemos acordado con los sindicatos todos los aumentos en forma ordenada, y el hecho de generar una ordenanza, esto lo hemos hablado nosotros a nivel del Ministerio de Gobierno, donde el Ministerio de Gobierno de la provincia, nosotros en una charla, aconsejaba a los municipios ante este desfasaje económico y toda esta tirantez que tiene, que no bajaba coparticipaciones, ¿no es cierto?, desde la nación a la provincia, la incertidumbre económica que hay, ¿qué podríamos hacer? Vos me preguntás, ¿la municipalidad tiene plata guardada? No, la municipalidad no tiene plata guardada, pero tampoco tiene deudas. En ese sentido, quiero que se entienda que la municipalidad está ordenada. Ahora, ¿qué puede pasar si todo esta crisis, vos qué haces si a vos no cobras el sueldo en tiempo y vas a tratar de comprar tu comida para comer vos, para tus hijos, para tu familia, y vas a dejar de pagar el impuesto? Porque es lógico. Si a nosotros se nos cae el cobro de los impuestos, se nos cae la coparticipación que manda la provincia, porque esto es recíproco. Si no le pasan a la provincia también va a tener que ajustar a los municipios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que salir a generar una ordenanza de emergencia en forma rápida. La tenemos que hacer lo más rápido posible porque tenemos que pagar los sueldos, y los sueldos hay que pagarlos como se establece la ley, los primeros días del mes. Nosotros si no tuviéramos esa plata, tenemos que pedir un adelanto de coparticipación. Ese adelanto de coparticipación tiene que ir con una ordenanza de emergencia. Entonces creo que hemos sido claros en decir, esto es cuidar las arcas del municipio, que si en algún momento el municipio se ve afectado por esta crisis y tenemos que pedir un adelanto de coparticipación, tengamos la ordenanza. Ese es el sentido. No le veo seguir dando tantas explicaciones de causa. Es decir, la municipalidad no tiene deuda. Lo que tiene lo tiene arreglado. Paga los sueldos al día. Creo que está a la vista. Mantenemos todos los servicios al día. Entonces hay que ser previsto. ¿Hay recortes? Y sí, tenemos que tener un poquito más de recorte, más de cuidado, de no gastar, de no ser excesivamente, excesivamente, a lo mejor como se venía haciendo en otros tiempos. Economizar un poco de combustible, economizar otro tipo de cosas, en todo hacer un mínimo recorte que no se sienta. ¿Para qué? Para ir previniendo en estos momentos que están tanta incertidumbre económica, y bueno, justamente ese es el sentido de la ordenanza, claro. No porque la municipalidad esté en emergencia.
Claro, a Eso futuro, preventiva, claro. como habían hablado desde la conferencia de prensa que estaban los demás miembros del Ejecutivo, en su momento participamos, nos habían dicho que era para poder prevenir, digamos, fue la palabra con la que uno identifica esta situación. Si se nos cae un 30, un 40% la cobranza de impuestos y de tasas, y tenemos los aumentos en forma gradual que hay que otorgar, ¿no es cierto?, por parte del sindicato a todos los empleados. Y no nos alcanza, bueno, ponele que sea un 20, un 30%, a lo mejor tenemos herramientas, un banco, ¿no es cierto?, podemos afrontar. Pero si la cobranza se cae por arriba se cae por debajo del 50%, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que necesariamente pedir un adelanto de copa y que este sea descontado en cuotas, que te la descuentan sin intereses. Entonces, y tener que generar una ordenanza en todo ese momento, en forma rápida, siempre genera problemas. No, seguimos los pasos de lo que se nos dijo en economía de la provincia. Miren, pueden decretar ante esto, se puede decretar una emergencia, y fue lo que hicimos. Es netamente preventiva. Netamente preventiva. Doctor, después, si se le quiere dar algún sentido político, bueno, también vale. Esto usted dice entonces que todo el lío es un sentido político, sería también como que se está sobredramatizando la situación por lo que usted dice. Doctor, cambiando un poquito de tema, yo lo que pensaba, porque, ¿sabe qué? Le voy a decir una frase que a mí me quedó hace 1000 años atrás. Yo iba al secundario y tenía una docente, Graciela, que nos daba educación cívica. Tenía otro nombre, pero no me acuerdo bien cuál era el nombre, pero el espíritu de la materia era esa. Y en un momento, hablando de la justicia, decía, miren, la justicia, esbozando una opinión personal, dice, la justicia no existe, lo que es justo para uno es injusto siempre para otro. Cuando te pones a analizar y te sentás con los casos específicos de cada situación. Bueno, el otro día cuando veíamos todo el tema de las retenciones cero para el maní, que fue algo que fue visto, realmente lo debemos reconocer, con ojos muy buenos de parte de todo lo que es el sector de la industria manicera y demás, que responde a digamos, una serie de puntos y de ítems que siempre destacan de lo que es esta economía, que se ha, digamos, clasificado como o caratulado como regional, que se genere empleo, mucho trabajo, que se mueva la economía y todo. Yo he estado también entrevistando a algunos productores, también en el programa A Mi Manera aquí se ha estado hablando un poco respecto a la posición de otros productores que a lo mejor son de soja, trigo, maíz, que dicen, bueno, acá nos encontramos nosotros también con un panorama que es bastante incierto, en donde la realidad de los precios, por ejemplo, sea de la soja, el maíz viene bajando comparado a 2, 3 años atrás. Y bueno, ¿quién responde también por esta realidad que hay muchos pequeños y medianos productores que a lo mejor a uno les cobran 0 y a otro le cobran 33%, por ejemplo, en el caso de la soja? Yo veía un video que se había viralizado, que salió en El Campo Hoy, también lo hablaba un poco, que tengo tiempo aquí con Aires Rural. ¿Cuál es su postura respecto a esto que le estoy planteando, digamos? Porque, ¿qué le decimos también a los otros productores, que acá está lleno, en esta zona de Hernando, bueno, Punta del Agua, Pampayasta, James Cray, que siempre nos escuchan, que tenemos el bloque del sector agropecuario? ¿Qué nos dice, doctor? No, que, a ver, Silvina, cualquier retención aplicada al sector agropecuario es un castigo, es un impuesto completamente injusto. Si es el sector que genera el ingreso de divisa, ¿por qué lo vamos a castigar, no es cierto, con un 30% o con un 15%? A ver, una cosa son economías regionales, como es lo que pasó en el maní, y otra cosa, ¿no es cierto?, es del cual no puedo opinar mucho más que esto porque no conozco, no soy idóneo en este tema. Pero yo lo que siempre, la valoración que hago es que es injusto que el sector que más genera ingreso de dólares genuino, que es el agropecuario, tenga un castigo de un 30% de retenciones o de un 15%
en el sector manicero. ¿Qué fuimos a defender nosotros y que fuimos escuchados y que logramos que se quitara como economía regional? La parte laboral, ¿no es cierto? El empleo genuino de nuestra zona. No era Hernando solamente, era Dalmacio Vélez, era General Cabrera, General Dehesa, Dalmacio Vélez, Ticino, es decir, toda la zona, ¿no es cierto?, que está vista como que son acopiadores y que producen, ¿no es cierto?, el producto elaborado del maní. Bueno, cuando ya sabíamos, ¿no es cierto?, de que había inclusive, esta gente ya tenía vendido a futuro maní a distintas partes del mundo, como es exportar a Estados Unidos, exportar a Europa. Fundamentalmente el maní nuestro se exporta a Europa, ¿no es cierto?, a Holanda, a Países Bajos. Fuimos a ver eso realmente porque nos afectaba en un gran número a las empresas de nuestro medio, y fuimos escuchados de una forma muy correcta, muy atento. El ministro Franco, ministro del Interior, elevó nuestro pedido al Ministerio de Economía y en una semana tuvimos la quita de retenciones. Hoy caída nuevamente en punto cero, bueno, porque cayó la ley ómnibus. Pero indudablemente que cada estamento tiene que tener una voz de representación y de tratar de defender cada sector. El sector agropecuario, yo creo que tiene diferentes entidades del agro que me decían el otro día con muchas críticas que no los están representando bien, no los estarían representando como quisieran. El otro día me decían acá que no los estarían representando como quisieran, como que estarían sin voz. Pero bueno, eso hablaban algunos productores, estaba también acá. Bueno, eso puede ser, ¿no es cierto? Yo te vuelvo a repetir, no soy conocedor de ese sector, de esa parte, pero a ver, yo creo que las representaciones deberán ser representadas en comisiones. Nosotros esa reunión la tuvimos, ¿no es cierto?, por intermedio de la diputada nacional Braver Viconi, fue el legislador provincial Gustavo Botazo de nuestra ciudad, también estuvo presente, representante de la Cámara Argentina del Maní, y cada uno de ellos expuso cuál era la situación actual. En el caso mío, como intendente de Armando, yo dije que eso iba a repercutir en el empleo genuino de todas estas empresas que tenemos que generan tanto empleo. Y bueno, así también lo dijo Cavigliazo, que es intendente de General Cabrera. Estuvo representada la mesa de Armando Más Competitivo, y bueno, y nos escucharon, pero hablamos, les planteamos cuáles eran las alternativas, nos escucharon y se realizó la quita. Entiendo que la economía regional es mucho más chico, es regional, ¿no es cierto?, que toda la parte que el sector agropecuario nacional. Pero bueno, es el sector el que tiene que ir, ¿no es cierto?, a generar los reclamos y pedir la suspensión de este castigo, porque la retención no es más que un castigo, es un impuestazo. Tal cual. Al sector que más produce y que más genera ingresos de dólares que tanto necesitamos. Yo me acuerdo, mire, le cuento así de anécdota y sigo con las otras preguntas. Yo arranqué con Tiempo X con Aire Rural, doctor, en el año 2014. Y en ese momento hacía mesas de análisis exclusivamente en el canal, ahí en la televisora, que era en ese momento Canal 13 todavía. Y me acuerdo que, por ejemplo, muchos productores lo que planteaban ya cuando yo empecé era la situación de este país a lo largo de la historia. Dice que es el drama del sector agropecuario, el drama de los productores es que debe siempre financiar a las industrias nacionales, que ese ha sido el drama y que por eso son tantas las cargas que hay desde el punto de vista impositivo para poder sostener o para poder subsidiar o para no cobrarle determinados impuestos a las industrias. Yo me acuerdo patente que se hablaba de eso desde el día cero que arrancamos. Entonces digo, mira, vos van pasando los años y seguimos en la misma. Y así cuando miro los videos de Tato Bores, doctor, son realmente del presente. Los videos de Tato Bores tienen 30 años y seguimos cometiendo los mismos errores.
y seguimos cometiendo los mismos errores cuando vamos a votar, porque en los últimos 30 años los gobiernos no cambiaron mucho. Ahora cambió a nivel nacional, doctor. Veremos la historia, el futuro nos dirá. ¿Cuántos gobiernos diferentes hubo? Claro, ¿no? Sí. Hubo 2 gobiernos diferentes, después gobernó siempre el mismo signo político, 3 gobiernos diferentes. Es decir, y después siempre gobernó el mismo signo político, y mira dónde estamos. Desde la época de Tato Bores hasta ahora, ¿cuántos cambios políticos hubo? ¿Cuántos cambios de identidad política hubo? De la Rúa, Macri y Milei. Los demás han sido todos los mismos. Ahí es la decisión. No tapemos el sol con la mano. Es decir, hagámonos cargo de que, bueno, tampoco queremos cambiar mucho, aparentemente. Claro, cada 2 años vamos a votar distinto. El problema muchas veces se da que nuestro voto es siempre voto castigo, doctor. Bueno, pero vamos a otra cosa. Doctor, quería preguntarle, ¿cómo ha armado su equipo de gobierno en cuanto a la estructura de secretarías y direcciones? Como para ir poniéndonos un poquito al día. Pregunto, digo, si se han mantenido o con respecto a la gestión anterior, se ha reducido. Como venía diagramado desde la parte anterior, no quisimos generar, ante el ser precavido, no hemos generado nuevos puestos de empleo, salvo en lugares donde realmente hacía falta, pero estamos hablando de 2 o 3 cargos, de 2 o 3 puestos solamente, ninguno de ellos jerárquicos, y la municipalidad tiene la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Economía y Finanzas, la Secretaría de Salud, Acción Social y de Obras y Servicios Públicos. Las direcciones siguen todas exactamente igual, dirección de cultura, con las mismas personas, dirección de deporte, así que no, en ese sentido mantenemos la misma estructura que se venía y por sobre todo no generamos nuevos cargos de empleo. Yo lo que digo, doctor, que nosotros vivimos en una sociedad que es dinámica, entonces siempre hay que ir adaptándose a lo que va surgiendo también. La coyuntura como que te va también marcando el pulso de lo que sí se puede y lo que no se puede hacer, y quizás te va marcando los temas prioritarios. Por ejemplo, sin ir más lejos, cuando se dio la pandemia, nosotros veníamos con una agenda, me refiero a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, y después también eso hizo que la salud se pusiera como tema principal, tema punto número 1, el tema educación y todo ese tipo de cosas. Hoy, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo, pregunto cuáles son los temas que va a priorizar en su gestión. Digo, por ejemplo, salud, educación, obra, desarrollo, seguridad. ¿Cuáles son los temas o si podemos sintetizar hablando de, por ejemplo, lo que son objetivos a corto, mediano, largo plazo? Y es una pregunta también difícil porque decimos con todo este grado de incertidumbre organizarse, pero lógicamente que desde un gobierno siempre se exige un norte, hacia dónde queremos ir, doctor, ¿sí? Bueno, vos sabés que yo en mi campaña hice hincapié en lo que era la obra pública, soy un defensor de la obra pública. Y bueno, y a menos de un mes de iniciada la gestión, comenzamos con el pavimentado de las 4 cuadras de la avenida San Martín, una obra grande, ¿cierto? Ese es el inicio, ¿no es cierto?, del puntapié de lo que vamos a tratar de seguir haciendo. Esto ha generado un contagio en muchos vecinos de diferentes barrios, en que vieron esto, cómo se puede trabajar en forma conjunta con el sector privado y cómo se pueden ir haciendo obras. Entonces yo creo que vamos a volver a la vieja data, donde el municipio, con lo que recaudaba y con los vecinos, ¿no es cierto?, que pagaban sus tasas, van a poder servir, ¿no es cierto?, de los servicios públicos esenciales, como es el cordón cuneta, el pavimento, la cloaca, el agua corriente. Y bueno, en estos días, todos los días estamos recibiendo vecinos que han copiado esto de toda esta gran obra que se está haciendo en la avenida San Martín,
Y bueno, ya han preguntado, mira, a nosotros nos falta una cuadra de pavimento, a ver, bueno, ahí falta la cloaca, por ejemplo, te digo, si falta la cloaca no vamos a poder pavimentar, vamos a tener que hacer este cordón cuneta, vamos nivelando, se puede ver la posibilidad de adoquinado, se puede ver la posibilidad, ¿no es cierto?, en aquellas que ya tiene hecha el servicio de cloaca, ya se podría pavimentar, y bueno, los costos, hoy desgraciadamente el costo que uno puede dar, el precio que uno puede pasarle a un vecino, mañana ya cambió a un 15 o a un 20%, entonces no es recomendable hoy ponerse a ver números, tenemos que esperar a ver qué va a pasar en este reacomodamiento económico, que yo seguro que comenzó la baja, ¿no es cierto?, de la inflación, vamos a ver esto cómo se reacomoda, pero tenemos una perspectiva muy buena de trabajo. El municipio no va a dejar de atender a la salud, se ocupa de la educación, se ocupa de la seguridad pública también, de la seguridad ciudadana. Es decir, nosotros no vamos a dejar pasar por alto nada, todo controlado, cuidando, ¿no es cierto?, no haciendo nada de más que pueda generar más gastos, ¿no es cierto?, y que después tengamos que empezar a recortar, que es lo que no quisiera y lo que no me gustaría hacer. Claro. Pero bueno, te vuelvo a repetir, Silvina, estamos muy pero muy contentos porque esto ha generado una envidia sana de otros vecinos, de otros barrios, para querer hacer, ¿no es cierto?, por querer avanzar en obras como es el cordón cuneta, como es el pavimento, como es la obra de cloaca. O sea que seguimos trabajando. Tratando de canalizar y de captar recursos que vengan del sector privado a los fines de poder, de esa forma, acabo, vos me llamabas y yo acababa de entrar porque venimos de una reunión con Cooperativa La Vencedora para la puesta en marcha del Parque Industrial 2, que está muy encaminado y que ya estamos cerca de terminar de presentar toda la documentación para que esto pueda ser habilitado, ¿no es cierto? Y bueno, puedan realizarse las obras de agua, de todo lo que corresponda para comenzar con la venta de las parcelas, de los terrenos, y que bueno, y que puedan comenzar, ¿no es cierto?, los comerciantes, industriales, que puedan acceder a los terrenos y que puedan instalarse para sus empresas, sus industrias. Es decir, estamos trabajando, sabemos que es una época difícil, que es una época muy complicada, pero bueno, no cesamos en eso. Paso a paso, como se dice en psicología. Exactamente, sí. Doctor Intendente, yo, bueno, ahí un poco me está respondiendo todo esto porque estamos hablando de que estamos en una etapa de reacomodamiento, si se quiere, en términos nacionales. Yo decía cómo incide la posición del presidente a nivel local y usted ahí lo ha respondido un poco en lo que me acaba de describir. Después, por otro lado, el gobernador Martín Sarsora, él ha planteado continuar con la obra pública, lo hemos visto también en distintos lugares de la provincia, hablando sobre entregas de aportes, también de empezar obras o de darle continuidad a otras que ya estaban, también ha manifestado cuál es su posición respecto a los eventos culturales, etcétera, etcétera. Digo, ¿cómo cree que será la relación Hernando Córdoba? Es decir, ciudad-provincia, también lo hemos visto, que ha tenido distintas reuniones con distintos secretarios, con distintos ministros. Entonces, en ese sentido, una evaluación que realiza estos encuentros y por otro lado, esta pregunta que me parece muy importante, ¿cómo cree que será la relación Hernando Córdoba ciudad-provincia, doctor? No, mira, nosotros hemos ido a presentarnos personalmente a los distintos ministerios y cada uno de los ministerios que fuimos con los secretarios respectivos. Cuando fuimos a Salud fui con el doctor Seracio, cuando fuimos al Ministerio de Humano y de Acción Social fuimos con Ramón Cofré. Es decir, a seguridad estuvimos fuimos con el doctor Porelo, con Lito Bevilacqua y con Ariel Berra. En todos hemos sido recibidos de la mejor, con una amabilidad
a disposición total, con una predisposición de trabajo mutuo, reconociendo, a todos nos reconocen por el gran avance que ha tenido nuestra ciudad en estos últimos años, una relación muy pero muy buena. No he tenido relación todavía con el gobernador, para nada. Calculamos que en estos meses, te vuelvo a repetir, estamos atravesando estos meses, y tiene una agenda, el gobernador tiene una agenda un poco más caliente que la nuestra, ¿no? Con todo lo que está pasando ahora, pero no tiene por qué no ser una relación muy buena, mutua, de trabajo, provincia, municipio. Según mi ley sería uno de los traidores, doctor, pero bueno, eso... Bueno, acá... que ellos arreglen sus cosas. Ahí está. Ellos tendrán que arreglar sus cosas. No sé, uno tiene que ir a defender a Hernando, tanto a la ciudad de Córdoba, en representación, ¿no es cierto?, del municipio, y tenemos que ir a defender a Hernando a la nación. También vamos a ir, por sobre todo, Hernando por delante de todo. Pero tampoco creo que vayamos, no veo por qué no tiene que ser una buena relación. Claro, ¿no? Sí. En todo lado nos reconocen la Fiesta Nacional del Maní, que te vas a invitar, que los vamos a invitar. Es decir, hemos tenido una recepción hermosa en todos los ministerios, en el Ministerio de Industria, cuando fuimos. Ayer me comuniqué personalmente con el ministro de Agrobioindustria, también. Enseguida, inmediatamente me respondió. El otro día también tuve que hablar con el titular de Vialidad Provincial. En 10 minutos me llamó por teléfono. Hay una muy buena relación, y esperemos que esto se mantenga y que se pueda, ¿no es cierto?, amalgamar en el tiempo, porque nos va a ir bien, en la forma que estemos unidos nos va a ir bien a todos. Es la única forma de mejorar. Por ejemplo, tengo muy presente acá donde por lo general en muchas situaciones los hemos visto acá en Hernando, que siempre tenemos muchos eventos, somos sede de receptar a distintos funcionarios públicos provinciales, nacionales. Entonces tanto sea después dirigentes políticos que a veces no están en cargos pero sí son dirigentes, en fin. Y para poner un ejemplo, en el consorcio caminero muchas veces hemos visto al ministro de Agricultura, que ahora es Bioagricultura, y también estaba Gustavo Botazo en su momento como calidad de intendente, Licha Escarlato también, y siempre decían, bueno, acá vamos avanzando por esa forma de comunicarnos, que a lo mejor hoy también con el WhatsApp, que te mandas un mensaje y te están respondiendo, lo cual es muy bueno en función de pensar en la gente y hacer las cosas que corresponden y que se termine la parte partidaria, que sería lo lógico y lo esperable de parte de los ciudadanos. A veces la historia nos muestra que no siempre ha sido así, por eso siempre lo remarcamos, doctor. Bueno, la otra cosa que yo le quería preguntar es una opinión, porque a mí me gusta conocer cuáles son las ideas que uno va tomando o qué postura o en qué lugar va ubicándose en relación a lo que está pasando. Yo veo que mucha gente sabe o esperaba esto del presidente Javier Milei, otros no esperaban esto. Entonces, digo, ¿qué opinión le merece el rumbo que quiere darle a nuestro país el presidente Javier Milei? Él ha tenido una visión muy clara de decir, bueno, vamos a ir a bajar el déficit fiscal, vamos a poner en orden la economía nacional, vamos a ir hacia lo macro, vamos a apuntar a las cajas negras, a todo esto, la cosa de que lo que no puede tener control, como los fondos fiduciarios, por ejemplo, de decir vamos a ver cómo está el gasto, de qué manera lo podemos reducir al máximo posible para poder estabilizar esta economía y cambiar la realidad de todos los argentinos. ¿Qué opina del rumbo que quiere darle a nuestro país el presidente de la Nación, Javier Milei, doctor? No, mira, completamente de acuerdo en los ajustes que ha realizado. Achicar el Estado era primordial, de la forma, ¿no es cierto?, del mega Estado que teníamos. A veces uno puede o no compartir las formas y los procedimientos de cada una de las cosas, pero bueno,
yo creo que tampoco podemos estar en el arreglo, ¿no es cierto?, de un país, y no podemos emitir una opinión a menos de 3 meses de asumido. Yo cambiaría formas, yo veo que cambiaría formas. El Congreso debe ser respetado como tal, para eso elegimos diputados, para eso elegimos senadores. Yo creo que tiene que haber una pacificación nacional. Esto de agraviarnos y de meter decretazos a toda hora no se condice con los momentos democráticos que queremos vivir como ciudadanos. Y que había que ajustar, que había que bajar la inflación, había que bajar la inflación, que no hay que emitir, pero no hay que olvidarse de que hay un país que está sufriendo con los aumentos de tarifa, que hay un país que no se le están ajustando los sueldos como debiera ajustarse. Entonces, si de esta forma, ¿cuánto tiempo más una persona puede aguantar este desfasaje que hay entre lo que es tarifas y lo que es sueldo? La ley de alquileres, es decir, podemos hablar de muchísimas cosas. No, particularmente, no veo que la casta pague la fiesta. Es decir, acá la fiesta o velorio, no sé cómo decir, la estamos pagando los que trabajamos, ¿cierto? El grueso de la sociedad. Entonces me parece que hay formas que yo estoy de acuerdo a que como las ha encarado el presidente. Podemos pedir, podemos evaluar cuál es la dirección que toma el gobierno en 3 meses, no. ¿Que vamos a tener años difíciles? Sí, vamos a tener años difíciles. Pero me parece que hay que priorizar, ¿no es cierto?, esos ajustes en relación a los sueldos y a la sociedad. Porque si no hay obra pública, ponele, como él dice, se va a terminar la obra pública. ¿Cómo generamos empleo genuino? ¿Vamos a dejar a esa gente sin trabajo? Vamos a tener que seguir poniendo planes. Hay cosas que no son claras, entonces uno, ante eso, uno puede opinar y puede decir, bueno, me parece que la obra pública, en esto estoy más con Yayora que con Milei. Yayora dijo, no se va a parar la obra pública, porque genera ingresos, genera empleo. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que ir. Si queremos terminar con la era del subsidio, con la era, ¿no es cierto?, del plan, tenemos que generar trabajo. Y el trabajo te lo da la gran obra. Y la gran obra, las obras nunca fueron públicas. Son licitaciones públicas hechas por capitales privados, por empresas privadas. Entonces, a ver, no podemos, yo creo que ahí no comparto parte de lo que dice Milei, de que la obra pública se va a terminar. Si se termina la obra pública no hay empleo genuino. Y si no tenemos empleo vamos a estar en problemas. No sé qué opinás vos, Silvina. No, estoy escuchando, contrastan las opiniones, lo que estaba escuchando, lo que usted respondía. Por otro lado, también lo que sí se plantea en relación a la obra pública, doctor, es que cuando uno mira hacia atrás, por ejemplo, se han citado casos de hechos de corrupción muy graves en nombre de la obra pública. Siempre se cuentan, porque esas situaciones las vamos viendo sobre todo a través de las noticias, por más que seamos periodistas, que estamos los que somos del interior, dicen, a lo mejor se han pagado, figura que se pagaron una ruta y esa ruta nunca se hizo, ¿sí? Entonces, también estamos con todos los problemas que va generando la corrupción en nombre de la obra pública. Entonces, como que hay muchas cosas que se van mezclando ahí, doctor, ¿sí? Por eso, por un lado, erradicar eso. Algunos dicen, habría que atentar efectivamente en la parte de la corrupción, a hacer un control más efectivo para que efectivamente las obras se hagan y tengan los valores que tienen que tener y no estén sobrevaluados lo que hay que pagar. Y después otros, Milei te dicen, no hay que hacer nada, así se termina de raíz. Y otro que dice como usted, que genera trabajo. Otros que dicen, no, el trabajo lo genera el sector privado, no el sector público. Son distintas posturas que se dan en la sociedad, doctor. Sí, bueno, pero por supuesto, pero por sobre todo honestidad.
Transparencia. La parte pública tiene que ser la más transparente de todas. En la parte privada, el privado siempre tiene un norte, ¿no es cierto?, económico. El público, si bien tiene que generar obra, pero tiene que generar obras transparentes, con licitaciones, con contratos que se respeten. Tal cual. Todo instrumento público tiene un sistema de contralor. La municipalidad tiene un tribunal de cuentas, por ejemplo. La nación tiene auditores, tiene la Auditoría Nacional, tiene la Unión de Industria, no me acuerdo cuál es la sigla, ¿no es cierto?, que hace todos los contralores, ¿no es cierto?, de todos los contratos que se hacen y de todos los pliegos de las distintas obras que se hacen a nivel nacional con las diferentes empresas. Es decir, existen los órganos de control. Ahora, si ellos se vulneran, bueno, hay responsables. Ahí ya tiene que intervenir, ¿no es cierto?, la justicia. Tal cual, doctor. Sí. Yo soy un enamorado de la obra pública. Y sabiendo que hay obra pública, hay trabajo, Silvina. Entonces eso es lo que uno tiene que resguardar y eso es lo que uno tiene que defender a ultranza. Es decir, ¿cómo es el avance de una ciudad? Y con obras. Si no se avanza. Yo estoy escuchando, a mí me gusta sobre todo aprovechar, digo, ¿qué es la radio? Un espacio para formularse preguntas. Después me gusta ir escuchando las distintas posturas que hay en función de eso. Sí, escucho que aquellos que están formados en las ciencias económicas dicen las obras se deberían hacer 100% del sector privado. El sector político es un gran defensor de la obra pública. El otro día, sin ir más lejos, estuve acá hablando con el concejal de Somos Hernando, que es el doctor Jorge Yamul. También le hacía esta pregunta porque él fue intendente de nuestra ciudad de Hernando. Entonces me decía que, por ejemplo, me citaba como caso, ¿estaría o no estaría la ruta que se hizo acá entre Hernando Punta del Agua, entre Punta del Agua y Las Perdices, ahí las Giletillas? Dice, no sabemos si solamente el sector privado hubiese querido apostar a esto, de repente es un cordón que empieza a movilizarse más desde lo productivo, y eso es como que hay dos miradas muy pronunciadas, pero a mí me quedó clarísima la suya, doctor, y me parece muy interesante que lo podamos escuchar acá. Te voy a citar un ejemplo acerca de la ruta. ¿Quién lo hace a eso? Es una obra pública. ¿Quién lo hace? Una empresa privada. ¿Cómo se le cobra? Preguntarle a los productores, colonos, a los productores la pagan a eso. Al lado de la ruta y 5 kilómetros para adentro, ¿cuántos quintales pagan por hectárea para el pavimentado de la ruta? No me acuerdo cuántos quintales, pero sí se sabe que lo pagan los productores. O sea, hacía la obra primero y después lo tenían que devolver los productores. Y la obra es pública porque la maneja la provincia, ¿no es cierto? Porque estas son rutas provinciales. Entonces, todo tiene un componente público y todo tiene un componente privado, porque las empresas son privadas, no son de la provincia, son empresas privadas que firman convenios con la provincia para hacer la ruta. ¿Y quién paga? Y los colonos pagan, y pagan mucho, ¿no es cierto? Por eso son merecedores de lo que han logrado y de estas rutas que se han hecho. Y ojalá pudiéramos hacer todas las rutas de la provincia. Sí, eso. Pero bueno, ese es el sistema. Y así debe ser el sistema, público-privado, no hay otra forma. Si nosotros combatimos al capital privado porque creemos que es capitalista, estamos equivocados. Hoy el sector privado es el que genera la mayor parte de empleo. Entonces eso es lo que tenemos que defender. Por eso fuimos a defender, ¿no es cierto?, la economía regional que nos competía en nuestra ciudad. Pero si tenemos que ir a poner la cara por el sector agropecuario, pero vamos, no hay ningún problema. Yo, por lo menos, mi formación es esa, es defender el sector privado, porque ese es el que va a generar empleo. Si queremos salir de la pobreza que tenemos como país, defendamos al sector privado y trabajemos lo público y privado de la forma más amalgamada posible. Interactuemos, generemos empleo, apoyemos a las empresas,
hay muchísimas formas, ¿no es cierto?, de ayudar para que en el caso de nuestra ciudad, la provincia y el país pueda crecer. No podemos seguir castigando al sector privado con impuestos y cargas sindicales y cargas laborales que hoy un privado tiene que despedir a un empleado y se funde. Y claro. Entonces hay que corregir muchísimas cosas. Va a llevar tiempo, por eso no hay que apresurarse a criticar, ¿no es cierto?, a este nuevo gobierno. Tiene 3 meses, puede gustarnos la forma o no, pero los resultados no los podemos poner en la mesa en este momento. Ahora no se puede poner. Teóricamente digo, ahora Javier Milei estaría intentando bajar los gastos, una parte ya lo ha bajado, y esto daría lugar a que en un futuro se puedan reducir los impuestos. Teóricamente sería así el orden de las cosas, o sea, bajar los gastos para después poder cobrar menos. Teóricamente, esperemos que así sea. Pero ojalá, doctor, ojalá pudiéramos hacer eso. Doctor, ojalá pudiéramos hacer eso. Ya para entrar en el trámite final, que la he dividido en 3 partecitas a la nota, vamos a tratar de hacerlo sintético, así no le quito mucho tiempo, pero básicamente estuvieron con reuniones del Foro de Intendentes Radicales en Córdoba. Le quería preguntar qué temas estuvieron abordando ahí y también preguntarle un poco sobre qué está pasando con la Unión Cívica Radical, según su forma de ver, en este reordenamiento de Juntos por el Cambio. Y la última pregunta que a mí me parece muy importante, usted como figura de la Unión Cívica Radical, como intendente, ¿con qué posición se siente identificado en estos momentos de reordenamiento partidario, ahora más allá de la cosa pública, que cuando uno dice una figura que está gobernando, trabaja para toda la ciudadanía? Ahora saliéndonos de esa parte, ya como una persona que tiene un perfil partidario, ¿sí? Una figura política que tiene un perfil partidario de la Unión Cívica Radical. Yo digo, ¿con qué posición se siente identificado en este contexto de reordenamiento que está teniendo también la Unión Cívica Radical dentro de lo que era Juntos por el Cambio, que ya dicen que se murió Juntos por el Cambio? No ha muerto nadie. No. La Unión Cívica Radical, el partido Juntos por el Cambio es una confluencia, ¿no es cierto?, de 3 o 4 partidos que hasta son diferentes en distintas provincias, son alianzas que se hacen. Para nada la alianza está rota, al contrario, se sigue trabajando en bloque, ¿no es cierto?, se sigue trabajando en forma consensuadas. Que algunos difieran de opiniones, yo creo que eso está todo en el contexto, ¿no es cierto?, político que estamos viviendo, y que donde hay un presidente que ha agredido los sentimientos del radicalismo, con, yo creo, comentarios que no eran adecuados, pero está, ¿no es cierto? Yo dentro del partido soy un afiliado más, que me tocó ser el representante, ¿no es cierto?, de la Unión Cívica Radical en Hernando, y que logramos, ¿no es cierto?, ganar la intendencia. Hasta acá, el partido político. Hoy soy el intendente de Hernando y tengo que gobernar, ¿no es cierto?, para todos los espacios políticos. Y esperar, ¿no es cierto?, que podamos reacomodarnos a nivel nacional como partido. Las alianzas son temporarias,